después, bueno, volveremos, ¿cuál es el tema anterior? Que es, ¿cómo me dijiste que figura? Acoples rígidos. Acoples rígidos. Bueno, después de esto vemos acoples rígidos. Yo esto lo tenía ya preparado ya de la semana anterior, si llegábamos, pero bueno, preferimos hacer un repaso, ¿se acuerdan? Y bueno, quedó. Pero no hay problema. Vemos esto, que es un tema importante, frenos y embrague, y después, en lugar de seguir con la parte de cojinete, volvemos para atrás y vemos los acoplamientos. ¿Mm? Perfecto, profe. Bueno, de todas maneras, está bueno que me lo diga ahora antes de empezar la clase. Esperamos, a ver, 2 o 3 minutos más, ya somos un grupo y quería comentarles algunas cosas, algunos cambios que hemos tenido y bueno, y después arrancamos con la clase. ¿Mm? A ver, vamos a ir poniendo embrague. Se ve nuevito el libro ese, ¿eh? Y más o menos, no te creas. No te creas. Sí, bueno, está bien la impresión, pero no es tan nuevo. Ese libro es manual, ¿cómo es que se llamaba? Manual del automotor, se llama. Y es un libro, en realidad, más que para nivel de universidad, es para un técnico en automotores, una cosa así. Y es muy práctico, no es muy profundo en la parte técnica, en la parte, digamos, fórmula, análisis, digamos, como hacemos nosotros más en la facultad. Pero yo hasta hace no mucho daba clases también en las escuelas técnicas y este libro era el manual, digamos, que le servía para varias materias, porque es un libro que tiene como 1000 páginas más o menos, bastante completo. Y cada 3 4 años se actualizan las versiones, ¿viste? Porque el mundo automotriz, ¿viste? Cada 4 o 5 años hay todo tecnologías nuevas, se tienen que ir actualizando. Y eso es lo bueno que tiene. Pero esta versión no te creas que tiene algunos años, ¿viste? No es muy vieja tampoco, pero... Y quería empezar, antes de empezar a analizar, a estudiar el tema un poco, poner un par de imágenes y un par de videitos para entrarlo en el tema. Y antes que eso, yo creo que, a ver cuántos somos. Espérense un segundito. Somos 17, ya estamos. Bueno, y si falta alguno más, lo vamos aceptando. Bueno, lo que quería informarles, lamentablemente, para mí por lo menos, porque era un muy buen compañero, hace como 5 años que estábamos trabajando juntos, por temas de trabajo nos renunció Carlos Paz, y a decir la verdad, yo no les quería comentar antes, él tuvo la gentileza de acompañarme en el parcial, ya era junio, pero en realidad él a final de mayo ya no podía seguir porque tiene que viajar mucho al interior por su actividad. Y bueno, decidió así. Así que por ahora sigo yo solo, hasta que, bueno, las autoridades vean si deciden y si conseguimos alguien que quiera acompañarme, pensando que yo dentro de muy poco también, la idea es que me jubile, así que hay que ir formando gente en esto.
y lamentablemente la idea era que siguiera Carlos con algún otro docente ya formado de la casa, pero bueno, muchas veces tema trabajo, hay otro ingeniero también que en principio podías hacer grupo con Carlos, y también tiene un cargo importante en una petrolera y eso le quita mucho tiempo, así que bueno. En definitiva, por ahora, tal vez por eso también vamos a saltear el tema que me decían ustedes de acoplamiento rígido, que en principio los últimos años lo daba Carlos, y bueno, ahora le voy a pedir que me pase las cosas porque estaba bien armadito el tema, y después que terminemos embragues y frenos, continuamos con ese tema. Con respecto a los parciales, estuve hojeando algunos, pero sinceramente no he tenido tiempo de corregirlo todo. Entonces, cuando termine de darle una mirada, si tengo tiempo hasta mañana, pero no creo. Y si no, en el curso de la semana, ustedes péguenle una mirada. Yo cuando termine de corregir todo, en el campus van a estar a la vista de todos, ¿eh? Y bueno, y la semana que viene, después charlamos si algunos necesitan recuperar a media o todo o algún tema, porque ya les dije que la idea nuestra es tomamos un parcial largo con todos los temas, pero se recuperan nada más que los temas que hicieron mal, el que tenga que recuperar, o el que no hizo nada de algún tema. Digamos, el que no hizo nada de nada o todo mal, sí, se recupera todo el parcial, pero si hicieron 2 temas bien, por ejemplo, esos temas ya no tienen que hacer de vuelta, sino recuperan sobre temas que falta estudio, nada más, ¿eh? Y los parciales, vemos entre todos los que necesiten rendir el recuperatorio, nos ponemos de acuerdo qué día para darles tiempo para estudiar. Y la idea es que este es un continuo, un aprendizaje continuo. Entonces, el que le fue mal el largo y quiere seguir, se le va dando la posibilidad de aprobar. Es decir, en definitiva, tienen que aprobar los 3 parciales. Es un condicionamiento para regularizar. Generalmente el alumno que lo quiere hacer, le vamos dando distintas posibilidades, pero a lo largo del año, en algún momento, tiene que ir aprobando todas las instancias. El tema más complicado, y que ahora estando solo lo vamos a resolver de otra forma, es el tema del proyecto, del trabajo que tienen que hacer, que ese es generalmente el que les lleva más tiempo. Y bueno, nos vamos a tomar unos días, así veo dónde había arreglado con ustedes, Carlos, y retomamos desde ahí. Algunos tienen tema, otros no, otros estaban en esa disyuntiva. Y bueno, denme un par de semanas y volvemos. De todas maneras, los proyectos tienen que ir de la mano de lo que vamos desarrollando en clase. Hay varios temas que todavía no hemos visto, que seguramente tocan a casi todos los proyectos, qué sé yo, transmisión con rueda dentada, correa, volante, cojinete. Es decir, hay una serie de temas que vamos a ir viendo en las clases que siguen. Y bueno, y eso les va a ayudar como para ir teniendo más elementos para hacer el trabajo. Bueno, entonces, yo a partir de mañana empiezo a corregir. Si en el curso de la semana están todos corregidos, van a estar subidos en el campus, en el mismo lugar donde lo subieron ustedes, van a estar las correcciones, las notas, bueno, y ahí pueden ver todo lo producido en el parcial. Y la semana que viene, ya hablamos con aquellos que tendrán que recuperar, nos ponemos de acuerdo para adelante qué fecha. Yo no soy tan partidario de tomar un recuperatorio y nomás, porque van a estar en igual situación que ahora. Prefiero darles un tiempo que ustedes me indiquen, así les doy tiempo para que lo estudien, para superar lo que les faltó. Así que bueno, ese es un tema que dejamos un signo de admiración, lo seguimos la semana que viene. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre lo que hemos hablado?
del parcial y bueno, la noticia que les tengo que dar que Carlos no va a seguir por ahora con nosotros por un tema laboral, nada más, no ha habido ningún otro problema ni personal, ni con la universidad, ni con nada. Y el trabajo, aquellos que ya habían arreglado con él el trabajo y todo eso, él me va a pasar lo realizado con cada uno y lo retomamos acá un par de semanas con cada uno, qué es lo que estaban haciendo, a dónde llegaron. Y bueno, habíamos dicho que la posibilidad de que lo hagan de a dos, el trabajo, y bueno, todo eso lo retomamos acá un par de semanas. Ahora vamos a dar clase, la semana que viene le charlamos sobre los parciales, que en el curso de esta semana se los subo al campus, las correcciones, y esas son las novedades que tengo. ¿Alguna pregunta? Sí, ya arrancamos ya con el tema que hoy nos hemos dispuesto a empezar. Sí. Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, ¿quién habló? ¿Freddy? Bueno, está bien. Así vamos a hacer. La Sí, semana profe. que... Bueno, dale, quedamos así. Y vamos viendo. Con respecto al tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un tema que en realidad son dos dispositivos cuya función no tiene nada que ver uno con el otro. Un freno, o el freno en general, cumple una función en una máquina distinta a la de un embrague. ¿Y por qué lo estudiamos dentro de un mismo tema? Fundamentalmente por los principios físicos que utilizan. Es decir, en ambos casos se genera, digamos, el propósito de este elemento de máquina o de sí, elemento de máquina que se llama freno por un lado o dispositivo de máquina, freno por un lado y embrague por el otro. Digamos, el propósito que se persigue se logra mediante rozamiento, ya sea el frenado, como ya sea, digamos, el acoplamiento o desacoplamiento, que es lo que fundamentalmente realiza un embrague. En la figura, como para iniciar el tema... Profe, discúlpeme que le interrumpa la clase. ¿Está grabando? Ah, no. Bien, gracias. Háganme acordar siempre, porque como esto lo hacía generalmente Carlos, yo me olvido, pero ahí está. Grabar en la compu. Recording in progress. Ahora sí. ¿Me están viendo lo que se ve en pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto es el inicio. Este es un sistema, son los dos sistemas que normalmente se utilizan de freno en los vehículos. En realidad, la transmisión de esfuerzos, por un tema de conveniencia, se realiza a través de una fuerza que hacemos nosotros en el pedal, que es una fuerza mecánica, a través de un sistema de palanca, ya lo vamos a ver mejor esto. Le transmitimos una presión, digamos, a un elemento en el cual evoluciona un émbolo, en el cual evoluciona internamente un líquido. Ese émbolo se mueve dentro de un elemento cerrado, que es la bomba de freno, y como el líquido tiene una propiedad que es incompresible o casi incompresible, ¿qué pasa cuando le generamos una presión? Principio Pascal. ¿Qué realiza? ¿Se acuerdan con comando hidráulico el año pasado? Transmite una presión a todos los puntos del líquido al interior. O sea que todos los puntos del líquido que están dentro del circuito hermético están sometidos a la misma presión. Una vez que nosotros le generamos una fuerza, eso se transmite en una presión que es la fuerza dividido el área sobre la cual actúa. Esa presión se transmite a lo largo de todos los conductos y llega, bueno, según, en el caso que vemos a la izquierda, normalmente son unos pistoncitos que trabajan como los frenos de bicicleta, trabajan sobre las pastillas de freno que
rozan sobre un disco. Ese vendría a ser el sistema normalmente que llamamos freno de disco, el que está acá a la derecha. A la izquierda tenemos el otro sistema que normalmente todavía se usa en varios vehículos, que es el sistema de zapata y campana, en el cual la misma fuerza que se transmite y que abre, digamos, estos dos pistoncitos al aumentar la presión, lo que hace es al revés, en vez de generar una fuerza de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, y expande estas dos zapatas, la A y la B, que roza internamente sobre este tambor o campana de freno que me llaman. Bueno, o sea, como vemos, en ambos casos, por rozamiento, lo que hacemos en un freno es tratar de reducir la velocidad o frenar directamente el elemento que está girando o que se está moviendo. O acotar la velocidad hasta un cierto límite, porque también hay frenos que no frenan totalmente. Hay máquinas, digamos, que tienen frenos que frenan dentro de determinado margen según qué trabajo, qué operación están haciendo. Y hay frenos que frenan hasta la posición cero, que frenan totalmente al elemento en movimiento, y otros que lo frenan parcialmente. En todos los casos se logra por rozamiento, que ya vamos a ver. Eso requiere, bueno, generar un par torsor de frenado, energía que se disipa, todo eso que vamos a ir viendo a partir de esta clase. Como para iniciar, y antes ya de ir a las definiciones concretas de cada uno de los dispositivos y las consideraciones ya físico-matemáticas, les voy a mostrar un breve video de los dos, que tal vez les pueda ayudar un poco. Este es un freno también de vehículo, donde están todas las partes. Y se muestra, bueno, en este caso tenemos el sistema de freno de disco, en donde la presión del líquido actúa sobre dos pastillas, es decir, sobre dos elementos que rozan en un disco unido a la rueda y produce el freno. Eso que está mostrando ahí es lo que conocemos como freno de mano, que es un freno de auxilio que se utiliza en casos, ¿no es cierto?, de necesidad, en el cual reemplazamos el pedal por la mano cuando no nos queda otra, o cuando está una bajada o en algo así. Ahí estamos viendo un disco y las pastillas, que todo el elemento ese celeste que ven en todo el dispositivo. Bueno, ahí véanlo y después lo discutimos. Podemos pasar varias veces. Esto se los voy a pasar, todos estos videos, más los pares. Así que no hay problema. Ahí ven la bomba principal de freno, el líquido de freno que está arriba, que se va reponiendo en la medida que se va. Y si ustedes se fijan, muestran los dos sistemas. El sistema verde es el sistema principal de frenos, que actúa sobre las cuatro ruedas, que son freno a disco, que son los elementos celestes, que tienen las pastillas. Ahí muestran las pastillas, son esos dos elementos. Ahora fíjense cómo, ahí está. Ahí apretó con presión, está frenando. Ahí abre. No sé si alcanzan a ver. Sí, se ve claro, profe. Ahí está. Y con ese rozamiento lo que se pretende es que en un mínimo tiempo, producir la frenada. Se disipa la energía cinética de rotación de la rueda en forma de energía y calor al producirse el rozamiento. Por eso es importante, y en eso el disco tiene mejor actuación que el otro, porque al estar más abierto tiene una disipación de calor mejor. Ahí está funcionando el freno de mano, cuando trabaja en rojo. Cuando trabaja en verde es el circuito principal, que es el que trabajamos con el pedal, que actuamos sobre la bomba principal. Esa es la bomba auxiliar que accionamos a mano. Y ese sería el sistema de freno de la mayoría de los autos actuales. Bien. Por otro lado, le hago un videito de
embrague. El embrague es un dispositivo un poco más complejo de interpretar porque tiene más elementos. A ver si lo puedo... Espérense. El embrague... Bianca, ¿te gusta algo para estudiar después o para especializarte después de la secundaria? Parece que quería... La minería. La Espérense minería. ahora. Chef, Freddy, tenés el micrófono abierto. Vamos a empezar de cero. Acá. Vamos a poner más volumen y acá empezamos de vuelta. Después que vean esto, les voy a preguntar para qué sirve el embrague. A ver, ¿qué me dicen? Bueno,
Antes se lo voy a pasar de vuelta porque les quiero indicar qué es cada cosa. Pero antes, alguien puede decir, digamos, ese dispositivo que hemos visto, ¿qué función cumple? Ese es un embrague típico de un vehículo, digamos, de calle, clase media, digamos. No es ni un vehículo de carrera, ni tampoco un vehículo... Es decir, eso es la mayoría de los autos, digamos, de calle, digamos, las distintas versiones, mejor o peor, más o menos, ese es el sistema de embrague. Los autocarreras suelen tener distintos, varios embragues, tienen algunos otros sistemas que por ahí después se los muestro también. Pero, ¿cuál es la función? A ver, ¿alguien sabe para qué introducimos este dispositivo dentro de una máquina, por ejemplo? En este caso, un vehículo, un auto. ¿El embrague, profe? El embrague, sí, el embrague. ¿Para qué Acopla el motor. Acopla el motor? ¿Y para Puede qué ser. Bien, ¿para qué quieres acoplar el motor? No está mal la respuesta, está incompleto, pero no está mal. ¿Para qué querés acoplar el motor? ¿O a quién querés acoplar el motor? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Quién fue la que habló? Barbie. Bueno, Barbie, muy bien. ¿Alguien le quiere completar la idea? No está mal lo que dijo. Falta completarlo. Para Bueno, acoplarlo a la transmisión. bien, la transmisión. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Y para qué la acoplar la transmisión? ¿Y qué es la transmisión? Bueno, son cosas que a lo mejor no han visto, pero ya que estamos, empezamos a manejar algún léxico más técnico. Pasa lo siguiente, los motores, cualquier motor, en este caso motor de combustión interna, puede ser un motor ciclo-Otto, que es un motor nastero que generalmente llamamos, o puede ser un motor ciclodiesel, que es motor gasolero, que generalmente llamamos, en función de los combustibles que utilizamos, tienen algunas diferencias en su ciclo, pero, digamos, ambos motores nos entregan una determinada potencia en el eje, que es el cigüeñal, que es donde completan su ciclo y a donde entregan la energía de rotación. Bueno, el motor, como toda máquina, tiene una zona que se llama una zona útil, o sea, dentro de qué márgenes tiene el mejor rendimiento el motor, que es dentro de determinadas revoluciones con que gira, se logra el mayor rendimiento. Entonces, se busca que el motor siempre trabaje en esa zona, donde le podemos sacar el mejor rendimiento. Pero en el caso del vehículo, el vehículo va a tener distintas situaciones de funcionamiento. Distinto es si está en una ciudad arrancando un semáforo o se desplaza muy lentamente, por ejemplo, en el centro de la ciudad, o realiza un pique para pasar a otro auto en la ruta, o va a velocidad crucero en la ruta. O sea, son regímenes distintos, con el mismo motor que se trata de que trabaje siempre en la zona más útil. Entonces, la única forma es acudir a lo que se llama la caja de transmisión o la caja de velocidades. La caja de transmisión o velocidades lo que hace es adecuar las condiciones del motor a lo que nosotros queremos. Si vamos a emprender una subida, necesitamos más torque que velocidad. O sea que la potencia la ponemos para que venza, digamos, la resistencia que opone una subida. Entonces, en ese caso, colocamos una determinada marcha para que el motor responda mejor. Si en cambio vamos en ruta y queremos pasar a un vehículo que va adelante y necesitamos más velocidad, entonces ahí las mismas condiciones del motor, o casi las mismas, la utilizamos teniendo mayor velocidad y nos va a entregar menor torque. Bueno,
Eso se logra con una caja de velocidad, es decir, con distintas alternativas relaciones de velocidades, ¿sí?, entre ruedas dentadas, una unida al eje motor del cigüeñal, ¿no es cierto?, y otra teóricamente unida a la transmisión, es decir, hacia el lado de la rueda, hacia donde tenemos que llevar el movimiento. Ahora, cuando nosotros hacemos esos cambios de velocidades entre rueda dentada, si lo hacemos en movimiento, seguramente nos vamos a quedar sin caja de velocidad en 2 segundos, porque van a engranar en movimiento la rueda dentada y van a saltar los dientes, vamos a romper todo. Entonces lo que se requiere es, en el momento de hacer los cambios de velocidades, desacoplar el motor de la caja de velocidades. El elemento intermedio que cumple esa función, que es desacoplar, no acoplar en este caso. Por eso ustedes hablaron de acoplar, es cierto, en muchos casos sirve para acoplar. De hecho, esto una vez que ustedes sacan el pedal del embrague, se acopla de vuelta. Pero en el momento que nosotros queremos realizar un cambio de velocidades, apretamos el pedal del embrague y separamos, desacoplamos el motor de la caja de velocidades. Colocamos la marcha que nosotros queremos y nuevamente sacamos el pie del pedal y se vuelven a acoplar las dos partes. ¿Qué partes son? Las partes que van unidas al cigüeñal, al motor, y la que va unida a la caja de velocidad. Entonces le transmitimos el movimiento de la caja de velocidad y en función de la relación de dientes o de diámetro de las ruedas de entrada que ahora engranan, va a ser la velocidad con que sale hacia la rueda. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, esto que decimos ya lo vamos a ver en detalle, pero esa sería una primera definición. Entonces, el sistema de embrague, generalmente en cualquier máquina, lo que hace es acoplar el motor, que es la que tiene el movimiento, la potencia activa, de la otra parte de la máquina a la cual le queremos transmitir el movimiento. Y eso puede ser por distintos motivos. Uno, en el caso del auto, es para lo que les dije, es decir, para poder poner las marchas y que la caja de velocidad no reciba ningún problema, ni haya roturas, ni nada. En el caso de otras máquinas, hay máquinas que realizan distintas operaciones y entonces, si tuviéramos que separar o apagar el motor y prender permanentemente, eso nos demandaría un desgaste mayor. Entonces, es preferible dejar el motor permanentemente funcionando y que haya un elemento, en este caso el embrague, el que acople y desacople en función del ciclo de trabajo que queremos hacer. Bien. Es un dispositivo que sirve para acoplar y desacoplar. Como bien dijeron, el motor, el elemento motor de la transmisión a la cual queremos hacer llegar al movimiento. Y el freno es el elemento cuya función es disminuir el movimiento o bien terminarlo, es decir, hacer que quede en reposo una máquina, un elemento que estamos analizando. El freno puede ser, como en el caso de los vehículos, por razones de seguridad, o el freno forma parte de un ciclo de trabajo, es decir, que en algún momento se frena el dispositivo para nuevamente iniciar alguna otra etapa. Bien, dicho eso, le paso de vuelta este último, así le indico brevemente qué elementos tiene en este caso un embrague de un vehículo. Después vamos a ver en detalle, ya entrado en el tema que vamos a analizar, en distintos embragues y vamos a estudiar, bueno, las consideraciones propias de cada uno. En este caso, les digo. A ver, acá está.
Bueno, esto que estamos viendo acá es el elemento, como quien dice, el jamón del sándwich, el elemento que va en el medio, entre lo que se llama la placa de embrague y el volante. El volante va unido al cigüeñal y la placa va unido a la caja. Y este es el elemento intermedio que roza las dos caras, una con cada uno. Por eso que tiene esta parte acá que se llama ferodo, que es de un material de alto rozamiento. Esto que estamos viendo acá forma parte de la placa que tiene este resorte en el medio que tiene esa forma. Justamente para que cuando nosotros apretamos el pedal, lo que hacemos con este rulemán de empuje, apretamos acá en el medio sobre este elemento y este elemento va para adentro y reacciona despegando, digamos, la placa del disco. Acá vemos la otra parte que están todos los dientes. Ese es el volante que va unido al otro lado por el cigüeñal. O sea que el disco va por un lado unido al cigüeñal a través del volante y por otro lado a través de esta placa acá, ¿sí? Que tiene el rulemán de empuje que se llama, este resorte en el medio, que es, bueno, ya me voy a acordar cómo le llaman, ¿sí? Y este es el disco de embrague, el elemento que va en el medio, y estos resortes que tienen distribuidos es para que cuando nosotros volvemos, sacamos el pedal, digamos el torque vaya, el torque transmitiéndose de a poco y no resbale si fuera muy brusco de golpe, más que nada para potencia importante. Ahí está todo el sistema funcionando, está el volante del otro lado, en el medio está el disco que no se ve, que es este elemento, el que roza con el volante, y esta otra cara de acá con la placa, que es el azul que vemos ahí. El diafragma es lo que no me acordaba, que este elemento que tiene el medio acá, que es un resorte también, que al apretar el diafragma suelta la placa. Es el eje estriado sobre el cual se desplaza el disco. Cuando lo despegamos se desplaza un par de milímetros nomás, suficiente como para desacoplar cuando ponemos la mano. Esto en violeta es la caja de velocidades y para allá tenemos el motor. Entre medio está el embrague. El embrague, bueno, es un elemento complejo porque tiene el embrague, decía que es un elemento complejo porque todo eso está girando junto con el motor. Entonces está, por un lado, el volante está en el extremo del cigüeñal, tiene varias funciones. El volante, una es tratar de que sea lo más suave posible el funcionamiento del motor. Acuérdense que no es constante, sino que en algún momento se genera admisión, después compresión, después explosión, y después viene la de las 4 etapas en cada uno de los cilindros, la única etapa activa, que es cuando se genera la expansión de los gases, que es lo que se aprovecha del cigüeñal. Entonces, en realidad, si no estuviera el cigüeñal, sería, digamos, medio como el funcionamiento a golpeteos del motor. El cigüeñal lo que hace es tratar de que sea lo más uniforme posible, porque es un elemento de inercia, justamente, tiene un alto grado de inercia que hace que estabilice lo más posible las velocidades. Otra función del volante, todo ese ranurado que tiene en el exterior, es cuando nosotros con la llave del auto damos arranque, en realidad lo que hacemos es desplazar un elemento, ¿no es cierto?, que es digamos, el piñón de arranque, que es una rueda dentada, que engrana sobre ese elemento y hace girar, mover al volante, y el mover al volante hasta que empiezan las primeras combustiones, arranca el motor y ya, bueno, arrancó el sistema. Y la otra función es esa, es decir, pegar por un lado con el disco de embrague y del otro lado la placa para acoplar y desacoplar el motor de la caja de velocidad. Bueno, después vamos a ver más en detalle varias de estas cosas, pero quería darle una primera para aquellos que no
vienen de escuelas técnicas, etcétera, un primer vistazo de lo que es un embrague. Un embrague, en este caso, un embrague de vehículo. Hay distintos tipos de embragues que llamamos. Bueno. Vamos. Acá. Este tema lo vamos a desarrollar en uno de los libros que tienen acá en la bibliografía, que es el Robert Mott. Que hasta ahora no lo hemos usado, y en este y algunos otros temas lo vamos a usar porque creo que, si bien todo lo que es imágenes, fotos, están un poquito como viejas, pero están muy bien redactado y tienen la profundidad que creo que le tenemos que dar a la materia. Así que, bueno, no obstante, cualquier otro de los libros que tenemos y que figura ahí, si a ustedes les interesa profundizar más o no, lo pueden hacer. Pero este va a ser para este tema el libro de cabecera que vamos a utilizar acá en la clase para desarrollar. Embragues. Capítulo 22 del libro del Mott. Embrague y freno. Esto en la página 830. La página 830 de este libro empieza. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a leer algunas definiciones antes de empezar el desarrollo. Cuando quieren agregar algo o pararme porque no entendieron o cualquier cosa, me lo hacen saber. Bueno, acá hay una primera definición. Dice, freno. Freno es un dispositivo usado para llevar al reposo un sistema en movimiento, o para aminorar su velocidad, o para controlarla hasta cierto valor bajo condiciones variables. El embrague, en cambio, es un dispositivo usado para conectar, como decían ustedes, o acoplar, o desconectar o desacoplar un componente impulsado de la fuente de movimiento del sistema. Bien. Acá está un poquito más desarrollada, creo, las definiciones. Dice. Un poquito más. Les leo y lo charlamos. Estamos de acuerdo. Dice, un embrague es un dispositivo para conectar o desconectar un componente impulsado con el impulsor del sistema. ¿Qué le llamamos impulsor del sistema? Al motor, al que genera energía. Entonces, generalmente este dispositivo es un dispositivo intermedio que está entre el que genera energía y al cual le queremos entregar energía para que haga un trabajo determinado. O sea, generalmente es un elemento intermedio que me permite acoplar o desacoplar el motor de la máquina a la cual queremos llegar la potencia para un trabajo determinado. Por ejemplo, en una máquina que deba parar o arrancar con frecuencia, el motor de impulsión se deja trabar en forma continua y se intercala un embrague entre él y la máquina impulsada. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que parar y arrancar el motor permanentemente, aparte de que la vida útil se aminora mucho, el costo es mayor y, digamos, los cambios son más bruscos. En cambio, ponemos el motor en una condición de trabajo constante y colocamos un embrague que acople y desacople en el momento con algún sistema o temporizador que cada tanto tiempo que lo requerimos, corte o acople o desacople el sistema. Entonces el embrague entra y sale para conectar y desconectar la carga. Eso permite que el motor funcione a una velocidad eficiente y también permite que el ciclo se mueva y se pare con rapidez, porque no hay necesidad de acelerar el pesado rotor del motor en cada ciclo. O sea que nosotros,
al motor, lo ponemos funcionando en régimen y lo que hacemos al acoplar o desacoplar el elemento al cual queremos hacer llegar su energía o su movimiento. El freno, en cambio, es un dispositivo para detener un sistema en movimiento, ¿no es cierto? O para disminuir su velocidad o controlarla en cierto valor, bajo condiciones variables, lo mismo que decía anteriormente. ¿Dónde se usan los frenos? Es obvio que en un automóvil, en una bicicleta, donde ahí por un tema de seguridad usamos normalmente estos dispositivos. El funcionamiento requiere frenar rápida y uniformemente cuando se presentan condiciones de emergencia o simplemente cuando se necesita parar en un alto de un crucero. Y no siempre se necesita para un complejo automóvil, parar por completo el automóvil o la bicicleta, lo que decía. El freno no es nada más, no es siempre para pararlo hasta el reposo, sino disminuir la velocidad. Para desacelerar y apegarse al flujo del tránsito del momento, para tomar una curva se necesita bajar la velocidad. ¿Qué sucede en realidad cuando se aplican los frenos, por ejemplo, de una bicicleta? ¿Puede escribir qué elementos esenciales del sistema de frenado? Bueno, pregunta. Con los frenos manuales, al accionar la palanca se tira de un cable y a su vez tira de una varilla en el conjunto del freno montada arriba de la rueda. La varilla hace que la balata viene a ser las pastillas, vendría a ser los elementos de goma que rozan con la rueda y la hacen frenar, en el caso de la bicicleta. Bien. Lo leo rápido esto porque quería llegar a una conclusión y esa sí la discutí. Entonces, se desarrolla mayor fuerza entre la balata y la rueda. Bueno, ahí vamos. Nosotros, en la rueda de una bicicleta, el elemento del freno, ¿lo ponemos en el centro de la rueda o lo ponemos lo más distante posible? Sobre la llanta, por ejemplo, que actúe el freno. Lo más ¿Alguno? distante. ¿Eh? Distante, en el borde. En el borde, lo más distante posible de la rueda. ¿Por qué? Porque en ese caso, haciendo una fuerza muy chica, por la distancia al centro, tengo un momento, es un momento, digamos, que se opone al movimiento, y generamos con una fuerza chica un momento grande, un momento frenante, un momento que en ese caso de frenado importante, con el solo hecho de ponerlo a una distancia importante del centro. Bien, la fuerza que se genera, bueno, lo mismo que cuando nosotros ponemos un peso sobre un plano, ¿no es cierto? El peso sobre el plano, si nosotros queremos mover después esa pieza sobre el plano, ¿quién se va a oponer a que se mueva la pieza sobre un plano? Supongamos un plano horizontal primero, no inclinado, que es más complicado. Tengo un plano horizontal y muevo una pieza de peso G, de peso W, perdón, lo trato de mover sobre el plano. Bueno, ¿qué fuerza se opone a que yo mueva ese peso sobre un plano horizontal primero? Física 1, vamos. La fricción. Claro, la fuerza de rozamiento, la única. Es una fuerza que siempre se opone al movimiento, siempre se opone a la fuerza de rozamiento es lo que quiere que el cuerpo siga como estaba, no quiere cambio. Entonces, si nosotros la movemos para un lado, genera fuerza de rozamiento que se interponen o que se contraponen, perdón, a ese movimiento. Si lo moviera para el otro lado, la fuerza de rozamiento cambia de sentido, siempre se opone al movimiento o al cambio de movimiento que se propone hacerle al cuerpo. Bien, ¿cómo se evalúa esa fuerza de rozamiento? ¿En función de quién?
De la presión que se esté ejerciendo sobre el disco de ¿Cómo se frenos y la llama? velocidad que tenga la rueda. Ahí se lo estoy indicando yo en la punta. Fuerza normal. Eso, la normal al movimiento. Esa normal al movimiento puede ser el peso del mismo cuerpo. Si no hay otra cosa, el peso del mismo cuerpo viene a ser la normal, si un plano horizontal, al plano, ¿no es cierto? Y entonces, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal, en ese caso el peso, ¿por qué cosa? Por el coeficiente de rozamiento. ¿Mm? Mientras está quieto esto, estático. Cuando empieza a moverse, el coeficiente de rozamiento dinámico, que es una característica que se genera entre el material del cuerpo que muevo y el material del plano sobre el cual estoy moviendo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, vamos a ver nosotros que siempre en estos procesos, más que nada en el tema de los frenados, la fuerza que generamos es una fuerza normal, y en función de esa fuerza normal generamos la fuerza de rozamiento entre las zapatas o las pastillas de freno y el disco, o bien el tambor o la campana de freno, o el elemento sobre el cual roza el elemento de freno. O sea que siempre vamos a tener que generar una fuerza normal al dispositivo, y siempre vamos a tener que tener en cuenta los materiales que están en juego para analizar el rozamiento que se genera. Así como en muchos, generalmente en física el rozamiento era un problema, generalmente el rozamiento es causa de que perdamos parte de la energía de un movimiento o de lo que sea, se pierde, aunque no querramos. En este caso, ese rozamiento lo buscamos, tratamos que sea lo mayor posible para frenar al sistema que queremos frenar lo antes posible, en un elemento de tiempo, un diferencial, o en un tiempo muy breve necesitamos realizar o disminuir o frenar totalmente un elemento, una máquina, un vehículo, lo que sea. Bien. Dice, también observe que la fuerza de fricción o de rozamiento actúa a un radio bastante grande del centro de la rueda. Se refiere a la bicicleta, que es lo que le preguntaba yo. Así, la fuerza causa el desarrollo de un par torsor de fricción que se opone al movimiento, y lo que sucede en realidad es la desaceleración de la velocidad angular de la rueda. Lo que logramos rozar con los tacos, digamos, del freno, en el caso de la rueda de bicicleta se refiere al rozar sobre la llanta, genera un par torsor antagónico que frena la rueda, es decir, la velocidad angular de la rueda, hasta llevarla a cero. Pero como es directamente proporcional a la velocidad de la bicicleta, lo que se percibe como acción de paro es una desaceleración lineal. En realidad, la rueda gira, es un movimiento de rotación, pero esa rueda a su vez genera lo que se llama un movimiento rodadura sobre el piso, por rozamiento también, y se va trasladando. Entonces, cada vuelta completa que realiza la rueda, cada pi por el diámetro de la rueda, se traslada una cantidad lineal que es pi por el diámetro de la rueda. Entonces, de esa manera es como se transforma el movimiento de rotación sobre la rueda en un movimiento lineal. Entonces, al frenar la velocidad de rotación de la rueda, también estamos frenando el movimiento lineal, es decir, el desplazamiento de la rueda. Bien, esa es una introducción que estamos dando aquí. Imagínense, por ejemplo, compare la cantidad de energía que se debe absorber para frenar una bicicleta con la que interviene en el frenado de un gran avión que aterriza, por ejemplo, a 190 kilómetros por hora, con un cargamento completo de personas y equipaje. Y ahí también tenemos que generar, más allá del freno aerodinámico que se le pone al avión en las alas, los flappers, es decir, se aumenta la resistencia
con las alas al viento, pero en realidad después hay que frenar las ruedas hasta llevarla a la quietud. Y eso también requiere un sistema de freno que tiene que ser muy fuerte y muy seguro. Imagínense parar semejante cantidad de movimiento, que el movimiento con que está lanzado una masa como la del avión con la velocidad que trae. Requiere un sistema de freno muy importante. ¿Qué otros equipos, además de vehículos de transporte, requieren freno? Bueno, imaginen elevadores, escaleras mecánicas, grúas, ascensores, etcétera, requieren de algún sistema de frenado. Frenarlo en una determinada altura, cuando bajan, frenarla a la altura que le pedimos, digamos, previamente, etcétera. Bueno, para subir cargas, para bajarlas, las máquinas herramientas también. En definitiva, la mayoría de las máquinas requieren algún dispositivo de frenado y algún dispositivo de desfrenado cuando requerimos que se acelere. Bien. Esta es un poquito la introducción que hace acá. Que después que lo lean. Bueno. Esto es toda una introducción que generalmente este libro le hace una introducción donde les pide, bueno, que investiguen algunas cosas como para introducirlo en el tema. Y bueno, y acá pone, al terminar este capítulo, ¿qué es lo que se propone en el libro? Definir los términos de embrague y freno, mencionar la diferencia entre un embrague y un acoplamiento de embrague, ya lo vamos a analizar, describir un freno a prueba de fallas, llamado también de autoprotección, de doble seguridad o de seguridad total, que son para acciones delicadas donde no podemos fallar nunca. Entonces, estos frenos tienen un doble accionamiento y ante un problema se frenan. Y no que, es decir, o sea, ante una falla, lo que hacen está preparado para que se bloquee y se frene. Describir un módulo de embrague y freno, especificar la capacidad requerida de un embrague o freno para manejar un sistema dado a modo confiable, calcular el tiempo necesario para acelerar un sistema o para pararlo, con la aplicación de determinado par torsional, definir la inercia de un sistema en términos de su valor, ya vamos a ver qué es omega, que es W, que es el peso por el radio de giro. Todo eso se llama inercia de la carga. Calcular los requisitos de disipación de energía para un embrague o freno, determinar el tiempo de respuesta para un sistema de embrague y freno, describir al menos 5 tipos de embrague y freno, indicar 6 medios de accionamiento para embrague y freno, realizar el análisis y diseño de freno y embrague de placas, de disco, calibrador, cono, etc. Bueno, estos son algunos de los propósitos que se plantea el libro, que el lector o el alumno podrá manejar una vez leído y aprendido este capítulo. Bien. Descripciones de los embrague y freno. Bueno, acá vamos a ver rápidamente, esto aplicado a máquinas, algunos tipos de embrague y frenos que se utilizan más que nada en la industria. Bueno, por ejemplo, el caso A, tenemos un motor eléctrico abajo, una transmisión mediante correa, y transmitimos una máquina a través de un embrague y el eje de salida que le llama. Entonces dice, embrague transmite movimiento giratorio a un eje paralelo
el eje de arriba es paralelo al eje del motor. ¿Cuándo transmite? Solo cuando está energizada la bobina. O sea, ante cualquier problema se deja de energizar una bobina que tiene, o sea que un freno eléctrico, donde tenemos un elemento eléctrico que es por seguridad. Ante cualquier problema que no funciona, se bloquea. Mediante poleas catenarias, engranaje y poleas de tiempo. Bien. Después al lado tenemos otro sistema, donde tenemos el motor, acoplamiento de embrague y una carga que puede ser una bomba, cualquier tipo de máquina con cualquier, digamos, función puede ser mantenida, alimentada por este motor a través del acoplamiento o embrague este que hay intermedio acá. En este caso, a la misma figura que teníamos arriba, se le acopla también un sistema de freno. Entonces tenemos, funciona el motor, se acopla el sistema de arriba, el eje, y empieza a funcionar. Y con el freno podemos adaptar la velocidad a la velocidad requerida, frenarla parcialmente. Y ante cualquier problema que fallara el freno, la bobina se deja de alimentar del embrague y se bloquea todo el sistema. Este es un freno a prueba de fallas para la carga por desenergización de la bobina, energía desconectada, freno puesto. Bueno, acá tenemos algún sistema de freno de los que vamos a ver, y a su vez se le agrega este sistema de bobina que va montada sobre el mismo eje. Entonces, ante cualquier problema, se desenergiza la bobina y bloquea el eje. Esa es la función de seguridad que tiene. Bueno, acá tenemos otros tipos. Acá tenemos un sistema reductor, donde tenemos el motor, tenemos un reductor entre medio, un embrague, sistema de embrague freno y un reductor, para reducir la velocidad. Bueno, y podemos tener cuantos dispositivos no imaginemos según para qué querramos esto. Un embrague, un freno o ambas cosas. Acá tenemos un motor, se transmite a través de esta es una correa dentada, ya vamos a ver, son correas especiales. Cuando no hay posibilidad de que resbale la correa, porque un resbalamiento representaría sacar de punto la máquina, entonces se utilizan estas correas como se utilizan en la distribución de los autos, la correa dentada que le llaman, que es para asegurarnos que no haya, en caso que se afloje, que no haya un resbalamiento de los árboles de leva que manejan las válvulas con respecto al cigüeñal. Salí de punto el motor y haría cualquier locura. Bueno. Acá primero y empecemos a ver algunos. Bien. Bueno, acá define, se los digo, después lo vamos a ver. Dice, se denomina freno a prueba de fallas, es decir, generalmente los frenos a prueba de fallas son aquellos que ante una falla tienen un segundo dispositivo que nos permiten frenarlo de todas maneras. Por ejemplo, en un auto nos falla el sistema de freno porque se pinchó un caño donde va el líquido de freno, apretamos el pedal y se nos va al fondo y no frenamos. Usamos el freno de mano, que es el sistema mecánico. Con el sistema de palanca accionamos lo mismo las pastillas de freno. O sea que es un sistema, en ese caso, a prueba de fallas. En este caso dice que generalmente se puede utilizar
mediante resorte o algún otro elemento mecánico que transmita alguna fuerza o energía, está la posibilidad ante que falle el sistema de freno que estamos utilizando, que puede ser electromagnético, puede ser hidráulico, puede ser neumático, lo que sea, según quien le entrega la energía o la potencia al dispositivo. El elemento de falla es aquel que no tiene ninguna, no está atado a ninguna energía distinta que si fallara, falla el sistema, sino que directamente asegura que va a funcionar. Bueno. Todo esto lo dejamos un poquito y vamos a ver tipos de embrague y frenos de fricción. Son los frenos o embragues que vamos a estudiar. No son los únicos, pero tal vez sean los grupos estos más importantes, por eso los analizamos. Dice, los embragues y frenos que usan superficie de fricción como medio de transmitir el par torsional para arrancar o parar un mecanismo, se pueden clasificar según la geometría general de las superficies de fricción y según el método empleado para accionarlas. En algunos casos se puede usar la misma geometría como embrague o como freno, fijando de manera selectiva los elementos de fricción a la máquina impulsora, la máquina impulsada o el bastidor estacionado de la máquina. Es decir, un mismo dispositivo puede ser utilizado como freno o como embrague, lo cual no es muy recomendable. Generalmente sí, cuando necesitamos los dos sistemas, podemos acoplar a una misma carcasa los dos sistemas. Eso sí se utilizan mucho. Las siguientes clases de embrague y freno se muestran en la figura 22.2. Ya la vamos a ver. Embrague o freno de placa, que es uno de los más simples, es decir, tenemos dos placas enfrentadas, una es la que va unida al motor y está girando, y la otra la que está quieta, a la cual le queremos entregar energía cuando se peguen una con la otra, cuando la acoplemos. Esas son de placas. Embrague de placa. Que puede ser un freno de placa también, aunque el freno de placa generalmente degenera en el freno de disco o en el freno de zapata, porque no queremos que dos placas iguales rocen, sino necesitamos que un elemento pequeño pero distanciado del centro genere el momento torsor de frenado. Entonces, embrague o freno de placa, cada superficie de fricción tiene la forma de un anillo sobre un plato plano. Ya la vamos a ver. Una o más placas de fricción se mueven en dirección axial para tocar una placa correspondiente lisa, fabricada comúnmente en acero, a la que se transmite el par torsional de fricción. Bueno, a ver. Muy sencillo. Después volvemos sobre los otros sistemas. Acá está. Esto es bien, digamos, bien gráfico. Generalmente las placas no son tan sencillas, pero grafica cómo es el sistema. Tenemos, donde dice entrada, generalmente va unido al motor que está girando, y esta otra que dice salida, generalmente es la placa que se va a pegar o que se va a acoplar a la anterior para transmitirlo, darle movimiento a la salida que le llaman. Entonces, tenemos la placa impulsora unido al motor que está girando, se está moviendo, y tenemos la placa impulsada, es la que por algún medio nosotros la desplazamos hacia adelante, es decir, le generamos una fuerza normal, la que hablábamos hace un rato, y debido a esa fuerza normal, esta placa roza, o sea, se acopla a esta otra, y por rozamiento, esta le transmite la potencia a la placa de salida. Si hubiera resbalamiento, no hay transmisión y entonces no funciona correctamente. ¿Cuándo va a haber desplazamiento? ¿Cuándo va a haber deslizamiento de las placas
conducida o placa impulsada está acá respecto a la otra. Cuando el rozamiento no sea suficiente, es decir, que el tamaño de la placa, dado el material que se ha utilizado, no alcanza a generar la fuerza de rozamiento suficiente, o puede ser si este embrague está bien calculado, pero funciona a la atmósfera y se moja, por ejemplo, le quita propiedad de rozamiento en ese momento y cuesta, por ahí resbala, cuesta que se agarre correctamente. Bueno, o sea que en este tipo de embrague de placas de fricción, ya sea embragues o frenos, hay con este principio, lo que tenemos que desplazar es la placa impulsada, o sea, la que no tiene movimiento, hasta hacerla acoplar con la otra que está girando. Generalmente los materiales tienen que ser totalmente opuestos. La placa impulsada normalmente se hace un material de alto coeficiente de rozamiento. Un material, digamos, áspero, que tenga un buen rozamiento y que no tenga desprendimientos o que se vaya, digamos, consumiendo rápidamente. O sea que tiene que ser ese elemento, un elemento que permite el acoplamiento y después al desacoplar no quede pegado, que genere desprendimiento. O sea, requiere una serie de propiedades muy interesantes para cumplir la función este material de fricción. El material de la placa que está girando, que la otra, en cambio, tiene que ser de acero lo más lisa posible. O sea que siempre, acuérdense, las dos placas, cuando la transmisión es por fricción, ya sea un embrague o un freno, los materiales son antagónicos. Uno tiene que ser bien áspero, tener un alto coeficiente de rozamiento, y el otro lo más liso posible, un mínimo coeficiente de rozamiento, para que no se genere lo que se llama adherencia, con lo cual, cuando lo queremos separar después, se rompería el material y se desligaría. Entonces necesitamos un material de fricción de alto rozamiento, y la otra, la placa, en cambio, necesitamos que sea lo más lisa y bien terminada posible. Dos, freno de disco calibrador. Este freno de disco calibrador, que más se adapta para los frenos que para los embragues en realidad, se refiere a lo que veíamos brevemente como introducción, que era lo que llamamos freno de disco, en el cual, como dice acá, se fija un rotor en forma de discos a la máquina que se va a controlar. Las balatas, o sea, las pastillas de fricción, que solo cubren una pequeña porción del disco, están contenidas en un conjunto fijo llamado calibrador. Y son oprimidas contra el disco, o sea, tenemos que generar una fuerza normal con la presión hidráulica, digamos, del líquido de freno que está dentro del circuito. Eso genera una fuerza normal que mueve al conjunto y son oprimidas contra el dispositivo mediante presión neumática o hidráulica. Sería este caso acá, el B, que es freno de disco calibrador. Vemos de frente el disco y arriba vemos el sistema donde van unidas las dos pastillas o los dos elementos rozantes. Entonces, acá vemos el perfil, el disco, el espesor del disco. Esto va unido a la masa de la rueda, en caso de sea un vehículo. Y este elemento, que es el conjunto calibrador, que tiene regulación, permite, bueno, que los dos elementos, balatas le llaman acá, nosotros también le llamamos pastillas,
que son las que rozan con el disco, vayan colocadas, bueno, en la parte negra ahí que vemos serían las pastillas, que al ser accionadas desde el pedal a través del sistema hidráulico, genera una fuerza normal en contra de los dos lados, que genera, digamos, esa compresión hace que rocen las pastillas con el disco, generando el frenado. Tres, dice, embrague o freno de cono. Esto se utiliza, sí, más para embrague que para freno, pero hay también frenos de este tipo. Dice, un embrague o freno de conos se parece a uno de placa, pero la superficie acoplada está en una parte de un cono en lugar de estar sobre una placa plana. O sea, las partes rozantes están sobre el cono que ya mostramos. ¿Dónde estaba? Acá está. Embrague o freno de cono. Entonces tenemos, esta es la parte del material de fricción y este es el elemento donde está la parte hembra, digamos, que va unida normalmente al motor que está girando. Ojo, en este caso podría trabajar al revés inclusive, pero normalmente sí, lo que se hace es decir, esta parte, que es la campana, digamos, que es cónica, internamente está girando y a su vez se le aplica la fuerza normal de actuación, igual y contraria a la que se le puede aplicar al elemento cónico que va a entrar acá adentro, el elemento macho, que generalmente es el que tiene material de fricción. El material de fricción es el conito este que al introducirlo dentro de la placa, que tiene igual forma, que va unido por lo general motor, entonces al entrar rozan las caras, ya vamos a ver cómo calculamos el par torsor, etc. Al entrar y rozar las caras acá, bueno, por rozamiento lo obliga a girar, digamos, entra a trabajar en conjunto. Ese sería el embrague o freno de cono. Después, freno de banda solo se usa como freno. Está bien, sí, como embrague no va. O sea que el freno de banda, se puede hacer una pregunta, ¿se puede utilizar el freno de banda como embrague? O las características de un freno de banda, ¿sirven para hacer un embrague? No, ya vamos a ver por qué. El freno de banda exclusivamente sirve como freno. El material de fricción está sobre una banda flexible que casi rodea a un tambor cilíndrico fijo a la máquina que se va a controlar. Cuando se desea frenar, la banda se aprieta sobre el tambor y ejerce una fuerza tangencial que detiene la carga. Acá vemos el esquema. Estamos haciendo una clasificación. Esto vamos a ver después, la clase de mañana, seguramente cómo se calcula cada uno de ellos. Este sería el freno de banda. O sea, hay una banda de algún material flexible que en uno de sus extremos va fijo y después abraza a un tambor que es el que tiene el movimiento de rotación. Es decir, envuelve a dicho tambor, y dicho extremo es el que al estirarlo genera un rozamiento extra sobre el tambor y lo frena.
O sea, tiene el extremo este fijo y el otro extremo móvil, es decir, se puede estirar, alargar. Al alargarse, se genera un rozamiento sobre la periferia del tambor y es el que produce el freno. Nos queda el freno de bloque o de zapata, que también se lo puede separar en zapata larga, zapata corta, que serían estos de acá. Este de arriba sería el caso del freno de zapata corta, es decir, tenemos un tambor que está girando y tenemos una zapata acá que a través de un sistema que tiene, digamos, una palanca, al bajarlo y generar una fuerza, por el rozamiento que produce en contacto con el tambor, produce el frenado, el par de frenado. Y el otro caso, que sería la zapata larga, la fuerza de actuación sobre las zapatas produce el rozamiento, como veíamos en el caso de los vehículos. Es decir, la fuerza de actuación lo que hace es cerrar las dos zapatas estas, y al cerrar las zapatas se produce el rozamiento y con ello la frenada. Bueno, antes de seguir con otra cosa, bien, son 10:55. Descansamos 5 minutitos, tomamos un agua y seguimos media horita más, ¿puede ser? Bueno, profe. Bueno, 5 minutitos, volvemos. Bueno, Así, toma un poquito de agua. Bueno, son dentro del tipo A, que son embragues o freno de placa, donde hay dos placas planas que por rozamiento van a transmitir el movimiento. Una generalmente tiene el material de fricción y el otro un material opuesto que permite que no haya adherencia entre las partes. Después, otro tipo de freno o embrague, más que nada freno, son estos de freno disco calibrador, que el freno de disco famoso, en el cual hay un disco de material que tiene un alto grado de disipación de calor, generalmente son aceros especiales, que va unido a la masa o va unido a la máquina que tiene el movimiento, y sobre el mismo actúan dos elementos que son las balatas o pastillas, que llamamos, con una forma determinada. Ya cuando veamos en detalle cada caso, vamos a ver las formas de pastillas que hay. Ya está. Entonces, esto más que nada se utiliza para freno. En embrague tanto este sistema no se utiliza. Freno se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque concentramos en una superficie muy chica la sección de frenado a una distancia del centro. Eso nos permite determinar un torque de frenado o momento de frenado importante, y aparte generalmente el material del disco permite una disipación de calor muy grande. Acá acuérdense que al momento de frenado se generan altas temperaturas. Y en el caso, por ejemplo, de discos que son de aceros, se generan temperaturas cercanas a 700, 800 grados que
corremos el riesgo de, si no se enfría rápidamente, cambiar la estructura cristalina, es decir, sale de la zona austenítica y le cambiamos por la alta temperatura. Entonces es fundamental la disipación de calor rápido. Después vimos el sistema de cono, donde una de las partes finaliza en un cono que se introduce a presión dentro de la otra parte, que va unida a la otra parte de la máquina. Generalmente una va unida al motor y la otra parte a la actuación, es decir, al elemento que le queremos transmitir en movimiento. La ventaja que tienen los sistemas cónicos, que una vez que el cono ingresa dentro de la placa, de igual forma, se genera un alto rozamiento lateral que generalmente genera una buena transmisión de movimiento. Después vimos los embragues, los frenos de banda, que es una banda de algún material, generalmente son bandas de elementos elásticos, es decir, que permiten que sigan, digamos, la superficie externa del tambor, se doblan fácilmente, son telas generalmente compuestas de varios materiales, uno de los extremos va fijo y el otro permite el movimiento. Entonces, en función de la fuerza de actuación, tendremos el rozamiento entre la banda y el tambor y se producirá la frenada, más o menos intensa. Después tenemos lo de zapata corta, es la que vemos acá, donde nosotros está girando el tambor y mediante una zapata tenemos una manivela o que nos permite a una cierta distancia generar la fuerza de actuación y producir el par de frenado en el contacto. Zapata larga son lo más parecido a lo que vemos en los frenos a zapata en los vehículos, es decir, tenemos las zapatas que son largas y se genera el rozamiento entre el elemento interno, que es el elemento a frenar, y las zapatas, que son los elementos que están entre la carcasa y el rotor, digamos, y producen el frenado. Bueno, dicho esto, bueno, acá lo que decimos es que en realidad, bueno, esto es freno bastante antiguo esto, así que no, después vamos a ver algunos frenos más modernos. Aplicación, bueno, los esfuerzos, la fuerza que necesitamos para embragar o desembragar, o las fuerzas para frenar o dejar de frenar, generalmente se pueden transmitir como fuerza centrífuga a través de resorte, o de forma hidráulica o en forma neumática. Ahí está, neumática, hidráulica y electromagnética. Es decir, también a través de una bobina que le imantamos y genera una fuerza, dejamos imantar, de generar un campo magnético y deja de generar la fuerza necesaria. O sea que tenemos varios tipos de comando, de lo que es un freno, un embrague. O sea, de forma centrífuga, generando una fuerza centrífuga hacia afuera en función de algo que gira con una determinada masa, o en forma a través de una presión de algún líquido, hidráulica o neumática con aire comprimido, o electromagnética a través de alguna bobina
que genera la fuerza de trabajo. Acá, bueno, esto le va a hacer falta, esta tablita la vamos a tener a mano para hacer cuando hacemos los ejercicios, mañana vamos a hacer algunos, ya. Y nos da distintas, acá hay un error, que es el siguiente, que una equivalencia entre distintas unidades. Por ejemplo, acá me estoy salteando algo. Pícaro. Bueno, me estoy saltando es esto lo muy importante. Esto acá. Hay dos formas, como bien dice aquí el libro, dos formas de determinar la capacidad de generar un par torsional de frenado o de acoplamiento en el caso del embrague. Que requiere ya sea un embrague o un freno. Y se emplean dos métodos básicos, este uno y después, bueno, ya para mañana vemos el otro que tal vez es más completo. En uno se relaciona la capacidad con la potencia del motor que impulsa el sistema. La capacidad de frenado se refiere con la potencia del motor que impulsa al sistema. Recordar que en general, potencia, conceptualmente, cuando hablamos de potencia de algo que está girando, es el producto del par torsor o torque o momento torsor que genera el movimiento por la velocidad de giro o velocidad angular, generalmente en RPM. Ese producto de torque por RPM generalmente nos define la potencia de las máquinas que giran. La capacidad del par torsional requerida se expresa entonces. El par torsional, T mayúscula, igual a C por P por K sobre N. Es decir, dijimos que la potencia es proporcional a las RPM y al torque. O sea que P mayúscula proporcional a T por N. Para que sea igual, lo afecta de dos coeficientes. Un coeficiente C, que dice factor de conversión para las unidades, absorbe las distintas unidades de un sistema a otro, y cae un factor de servicio, que hay que tener en cuenta en base a qué servicio va a cumplir la máquina o el dispositivo a la cual va acoplado este sistema de embrague o de freno. Entonces dice, C, factor de conversión para las unidades. O sea que C es un factor que tiene en cuenta las unidades para que sean congruentes. Y casi, es más importante, es un factor relacionado con el tipo de servicio que se va a generar o que uno propone. Y entonces dice, más adelante explicaremos este concepto. Observe que el par torsional, T mayúscula, necesario es inversamente proporcional. Un detalle interesante. Dice, observe que el par torsional, o sea, T, necesario es inversamente proporcional a la velocidad de giro, de rotación, inversamente proporcional a N. Por esta razón, se aconseja ubicar el embrague o el freno en el eje de velocidad máxima en el sistema, para que el par torsional necesario sea el mínimo. Es decir, ¿cuál sería el eje de velocidad máxima? El conductor, el que trae el movimiento. Entonces, es conveniente al embrague o freno colocarlo ahí. Se aconseja ubicar el embrague o freno en el eje de velocidad máxima en el sistema. Para que el par torsional necesario sea el mínimo. Bien, el tamaño, costo, tiempo de respuesta suele ser menores cuando el par torsional es menor. Una desventaja es que el eje acelerado o desacelerado debe sufrir un cambio de velocidad
y la cantidad de deslizamiento puede ser mayor. Bueno, en concreto, bueno, el valor del factor K en la ecuación de par torsional es en gran medida una decisión de diseño. O sea, K es una decisión de diseño. ¿Qué valores le hacemos tomar? A continuación se presentan algunos lineamientos. Para frenos de bajas condiciones promedio, usar K igual a 1. Este se llama coeficiente de par o factor de par K igual a 1. Para embragues en servicio ligero, es decir, que no están muy sometidos a esfuerzos muy importantes, donde el eje de salida toma su carga normal solo después de que está en su velocidad. Es decir, lo que quiere decir es, para el servicio ligero es cuando no hay diferencias grandes entre las velocidades de entrada y salida. Entonces, no se generan cambios muy bruscos. En ese caso se utiliza K1,5. 3. Para embrague en servicio pesado, donde se deben acelerar grandes cargas conectadas, use K igual a 3. Acá estoy yendo. Bueno, otras consideraciones. Habíamos visto K1, 1,5, es decir, para distintos tipos de cargas, de carga a la cual va a estar sometido, bueno, la máquina. Dice, para embragues en sistemas que tienen cargas variables, use un factor K al menos igual al factor por el cual el par torsional máximo del motor es mayor que el par torsional de carga total. Se describió esto en el capítulo 9, pero para un motor industrial típico, K igual 2,75. Es un valor de K, el coeficiente de par. Acuérdense que tiene que ser T, que el par torsor, igual a C, que es un coeficiente geométrico, por la potencia sobre, lo habíamos visto recién, por C, por la potencia, por K, es decir, en los dos coeficientes. En este caso, para este tipo de servicio, se recomienda un K 2,75 a 3. Dice, para un motor de alto par torsional de arranque, diseño C o motor con arranque por capacitor, se podría necesitar un valor de K igual a 4. Y para embragues en sistemas impulsados por motores a nafta o diésel u otras máquinas impulsoras, considerar la capacidad máxima del par del impulsor en 5. Bien. A ver, como para redondear esto. Esto les quería mostrar. Esta tablita, y con esto cerramos. Vimos los distintos coeficientes de par que se recomiendan para distintos servicios. Servicio común, servicio un poco más complicado, este servicio con cargas variables, y para sistemas en los cuales tenemos motores de combustión interna, considerar valor de K más grande, 5 por ejemplo. Entonces en esta tabla lo que tenemos es par torsional en libras-pie, la potencia en HP,
acá han puesto alguna en vatio o kilovatio, velocidad RPM, y estos son los valores de C, que era el coeficiente para adaptar unidades. Bueno, dejaríamos acá porque mañana vamos a empezar a ver cómo se calcula el par torsor. Bueno, ya entramos en la parte más técnica y lo empezamos mañana. Dejamos acá. ¿Están de acuerdo? Bueno, profe. Y mañana seguimos. Mañana retomamos acá lo último que vimos y seguimos con tenemos, sí, bueno, mañana les digo. Quedamos así. Nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan buenas noches. Chao, profe, hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta Nuevamente, mañana. profe. Hasta mañana. Escúchenme, anótense en el chat por cualquier cosa. Yo voy a dejar de grabar. Dale, profe. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, hasta mañana.